Ya, chiquillos, buenos días o buenas tardes. Vamos a realizar la revisión de la guía de la unidad 1, de preparación para la unidad 1. Esta guía fue la que se envió hace 2 semanas atrás, y ustedes ya deberían tener listo para poder empezar la unidad número 1. Entonces, para que ustedes sepan, es importantísimo que esta guía ya la hayan tenido lista, porque nos va a dar pie para poder comenzar de lleno la unidad. Esta unidad va a tratar principalmente sobre la democracia, ya que tenemos en nuestro país, cómo es el sistema de gobierno que tenemos hoy en día, que ha sido muy cuestionado el último tiempo. Ustedes se habrán dado cuenta el año pasado con el estallido social, algo pasó ahí que a la gente no le estaba gustando a los gobernantes, y hasta el día de hoy han recibido quejas, un malestar a nivel social. Por ende, es súper importante que sepamos cómo es el sistema político que tenemos en nuestro país y, y los principales conceptos que vamos a tener. Si ustedes ven acá en la pantalla, yo tengo la guía y ya tengo algunas respuestas, yo se las voy a ir indicando. Ya, vamos viendo. La primera parte era de democracia. Entonces decía, lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación y ocupa el espacio indicado. La primera pregunta ya hablaba de cuál era el significado del vocablo griego demos y kratos. Y acá aparece la respuesta, dice que demos significa pueblo y kratos significa gobierno. Por ende, la democracia es un gobierno del pueblo. ¿Por qué es del pueblo? Porque la misma gente elige quiénes van a ser sus gobernantes, ya quién va a ser, quiénes van a ser los que van a conformar este gobierno que nos van a mandar por un periodo de tiempo. Después hice la segunda pregunta, ¿quiénes deciden, qué personas serán sus gobernantes y autoridades en una democracia? Obviamente, eh, relacionado con la respuesta anterior, son las personas, el pueblo, los que eligen. ¿Quiénes van a ser el pueblo? Lo vamos a ver en la primera clase, que tiene que ver con los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos en el fondo? Son las personas que son mayores de 18 y tienen el derecho a votar. Tercera pregunta, ¿qué ocurriría en una sociedad si no existieran normas, leyes y autoridades que la dirigieran? Principalmente, si no existieran estas normas, en primer lugar, no nos respetaríamos los unos a los otros, y eso es lo más importante. Por eso, en una sociedad, en un grupo de personas, tienen que existir normas, leyes y gente que comanda este grupo. Por ejemplo, nosotros en el curso también tenemos una normas. Por ejemplo, el no hablar cuando la profesora está hablando, levantar la mano, pedir permiso. Son normas porque si no las tuviésemos, harían todo lo que quisieran. Y pasa lo mismo en un país. Si no existen estas leyes que los enmarquen, principalmente el país no funciona. Por eso nosotros nos basamos en las leyes, que eso también es bien relevante para esta unidad. Después dice, ¿por qué es importante ponerse de acuerdo y organizarse políticamente en un país? Lo mismo que la respuesta anterior. Nosotros necesitamos autoridades, ¿ya? Necesitamos gente que nos lidere, más que nos mande, que nos lidere. Tenemos que tener un presidente que nos represente, tenemos que tener alcaldes, tenemos que tener personas que lideren grupos para que todo funcione correctamente. Después dice, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es un gobierno del pueblo o elegido por el pueblo. ¿Vivimos actualmente en una sociedad democrática? ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? Y acá aparecía la respuesta. Chile actualmente sí es un país democrático. Tienen que entender, chiquillos y chiquillas, que Chile hubo un momento en que no era un país democrático, que tuvimos una dictadura. Entonces, ahora por eso en nuestro país es tan importante que la democracia continúe. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Obviamente porque los chilenos pueden elegir a sus gobernantes. Entonces terminamos esta primera parte, que era bien sencilla porque en realidad estaba casi todo en el texto. La segunda parte, que son los poderes del Estado,
Decía, lee este texto y tenían que ver un video en YouTube para poder conocer cuáles eran los poderes del Estado. De todas maneras, chiquillo, esta guía era de preparación. Nosotros cuando ya empecemos a ver el dossier, empecemos a ver las clases en sí de la unidad 1, aparecen nuevamente todo esto, pero más detallado. Así que ahí nos vamos a ir de lleno. Ya tenemos que entender, chiquillos, que los poderes del Estado se van a dividir en tres. El Estado somos todos. El Estado es el pueblo, es el territorio, en el fondo es Chile en sí. Es todo las personas, en el fondo es como todo nuestro país, ¿ya? El Estado se tiene que dividir de tres, porque si solamente una persona tuviese el poder, sería una dictadura. Entonces, como obviamente no estamos en dictadura, tiene que ser dividido en tres. ¿Y cuáles van a ser estas tres divisiones? Va a ser el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo, ya hay que entender que lo va a representar el presidente de la República. Ya, ¿y qué hace el presidente de la República? Principalmente cumple la función de administrar y gobernar el país. O sea, es el personaje principal de nuestra historia cuando estamos viviendo la democracia. En este caso, Sebastián Piñera. Ustedes saben que igual ha sido súper... lo han criticado bastante, sobre todo por su periodo, pero cada persona va a tener su opinión si lo hace bien o si lo hace mal. Pero su principal función es administrar y gobernar el país. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus y todo lo que ha estado pasando, el presidente es, obviamente con su ayudante, es quienes toman las decisiones. Y él, por lo general, si se han dado cuenta, es el que da a conocer las decisiones más importantes de Chile. Entonces, con todos estos problemas que han existido, él ha sido como la persona que va a representar a nuestro país con todas las decisiones que se van a tomar. Seguimos. Después viene el poder legislativo, y el poder legislativo está formado por el Congreso Nacional, y en el Congreso, que queda en la ciudad de Valparaíso, ya lo va a formar los diputados y los senadores, que más abajo vamos a ver cuánto es la cantidad. Los diputados y senadores, que son elegidos también por nosotros los ciudadanos, tienen que entender, chiquillos, que ellos aprueban o no aprueban las leyes. O sea, la ley Emilia, las leyes del tabaco y todo eso, ellos son los que aprueban estas leyes, que son personas que nosotros las elegimos y ellos ven al final qué ley sale para nosotros, etc. Seguimos. El Poder Judicial, como bien indica la palabra, es de justicia. Entonces, ¿qué hace? Administra las causas civiles y criminales. Si, por ejemplo, usted cometiera un crimen, ojalá nunca pase, un juez, ya va a determinar si se va a la cárcel o no, cuánto tiempo, etcétera, dependiendo de las leyes que se hicieron en el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial, donde están los jueces y los fiscales, son los que determinan la cantidad de sentencia, o sea, la cantidad de años, las sentencias. En el fondo es que se cumplan también estas leyes. Entonces, principalmente, ¿qué hace el Poder Judicial? Administra la justicia en las causas civiles y criminales. ¿Quiénes lo conforman? La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, y ellos, bueno, los abogados, obviamente, los fiscales, los jueces, etcétera, también. Ya, entonces eso es lo que ustedes debían haber puesto acá en este mapa. Dice, ¿por qué la división de los tres poderes del Estado permite garantizar el funcionamiento de la democracia y de los derechos de las personas? Principalmente, chiquillos, porque si no pasa esto, solamente una persona tendría el poder. Y si una persona tiene el poder solamente, significa que es una dictadura. En cambio, cuando el poder se divide,
ya es más fácil administrar un país. Entonces, si es el poder está dividido, los derechos de las personas va a ser más fácil que se cumpla. Imagínense solamente una persona estuviera a cargo de los 17 millones de chilenos que somos. Que el presidente tuviera que ver las leyes, tuviese que decidir quién se va a la cárcel, quién no, etcétera. Sería muy complejo, sería un desorden. Entonces, por eso la justicia tiene que, perdón, los poderes tienen que estar divididos. Es la misma respuesta, si estuvieran solo en una autoridad. Ya. El tercer punto son las autoridades del país. Nosotros sabemos que en el fondo nosotros podemos elegir a las autoridades, ustedes no, porque son niños. Ya cuando ya tengan 18 van a tener el poder de elegir quienes quieren que sean sus autoridades del país. Entonces, dice, las autoridades que elegimos son presidentes, alcaldes, diputados, senadores y concejales. Las otras autoridades las elige el presidente. Cuando sale un presidente, chiquillo, ya sea de cualquier partido político, el presidente tiene gente de confianza. Entonces, esa gente de confianza, él las va a dejar en los ministerios, en las intendencias, en las gobernaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, el alcalde, ¿cómo llega al cargo? A través de la votación. ¿Cuánto dura su periodo? 4 años. ¿Por cuántos periodos puede ser reelecto? El alcalde sí puede ser reelecto. ¿Ya? Así que da lo mismo que un alcalde esté toda su vida en la alcaldía, porque él sí puede ser reelecto las veces que quiera. ¿Cuántos existen en el país? Y de alcaldes tenemos 345 alcaldes actualmente. Presidente, ¿cómo llegan al cargo? Por votación. ¿Cuánto dura su periodo? 4 años. ¿Por cuántos periodos puede ser reelecto? Por ninguno. Ustedes van a decir, pero tía, Piñera fue 2 veces presidente, Bachelet también. Sí, pero no fueron elegidos en forma de secuencia, sino que pasó un periodo, vino otro presidente, pasó otro periodo y vino esa persona. Entonces, no pueden ser reelectos, pero sí pueden ser elegidos más de 2 veces, pero con periodos diferentes. ¿Cuántos existen en el país? Solo uno, obviamente. Senadores, ¿cómo llegan al cargo? Bueno, lo mismo, senadores y diputados, vamos a ver los dos, llegan al cargo a través también de la votación. ¿Cuánto dura su periodo? 4 años igual. ¿Por cuántos periodos puede ser reelecto? ¿Puede ser reelecto? Sí. ¡Uy! Se me salió. Ahí sí. Ahí sí se colocó de nuevo. Ya, ¿cuántos existen en el país? Existen senadores, lo tengo anotado, 43 senadores y diputados 155. Concejales, ¿cómo llegan al cargo? A través también de la votación de la gente. ¿Cuánto dura su periodo? 4 años, al igual que el alcalde, porque se elige en el mismo periodo. ¿Por cuántos periodos puede ser reelecto? Puede volver a ser reelecto. ¿Y cuántos existen en el país? Hay 2.240 alcaldes. Concejales, perdón. Ya. Y acá esta parte tenían que hacerla ustedes solitos, así que no era tan difícil. Acá la única ayuda que les voy a dar es que obviamente nuestra alcaldesa, la señora Katy Barriga, y dura 4 años su periodo. Ya está terminando su periodo, así que ella obviamente va a empezar a hacer campaña para poder salir reelecta. Ya diputados, hay muchos podrían colocar de los 155 y los senadores 43. Por lo general acá se repiten varios nombres casi todos los años. Es muy difícil que ellos cambien porque tienen bastantes privilegios al ser diputados o senadores, entonces les gusta mucho su trabajo. Y eso sería, chiquillos, la guía. Ya cualquier duda que tengan, las vamos a ir resolviendo en la clase que yo les voy a dar en la primera clase que yo les voy a hacer. Así que traigan las dudas listas. Eso, que estén bien, nos vemos.